Hola, muy buenas tardes. Estamos en la mesa 4 del Simposio de Filosofía de la Liberación en el marco del 20º Congreso Nacional de Filosofía, que está organizado por la Asociación Filosófica de México. Estamos a miércoles 6 de octubre del 2021 y vamos a comenzar con los ponentes en una mesa que hemos intitulado Diálogos con la Filosofía de la Liberación. Les recomiendo a los ponentes que pueden hablar aproximadamente 15 minutos. Si necesitan más tiempo, lo pueden hacer alrededor de unos 3 minutos aproximadamente para respetar los tiempos. Y al final, pues, trataremos de tener un diálogo tanto por medio del Facebook Live como del chat aquí mismo interno del Zoom. Sin más, quisiera darle la palabra entonces a Ramiro Lago. Sí, respetamos este mismo orden. Quizá Jorge Alberto en lo que entra, lo podemos dejar para después, pero por lo pronto Ramiro Lago, cuya ponencia se intitula La redefinición de alteridad en Dussel y Escanone. ¿Tienes la palabra, Ramiro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta instancia. Bueno, para presentar en el breve tiempo que tengo, un poco la ponencia que presenté, que tengo la desgracia de que me quedó larga, por lo cual o sea, aproveché a prepararlo para la investigación que estoy haciendo, y como quedó un poco larga, voy a comentar simplemente los 3 puntos salientes, los 3 puntos quizás más importantes, por lo que me parece a mí, del tema. En primer lugar voy a hacer una introducción un poco más, si se quiere, más vinculada a lo metodológico, y también de alguna forma un poco más historiográfica, es decir, ir a algunos hitos, a algunos problemas que la historia de la filosofía de la liberación tienen, para que uno pueda adentrar al pensamiento de los autores, más en el caso como en el que quiero presentar yo, que estoy presentando 2 autores, ¿no? Esto genera toda una situación, porque si nos adscribimos al pensamiento de uno solo, a lo mejor es más sencillo ubicar el planteo del autor, ¿no? Pero al ser 2, hay que pensar cuál es digamos, qué es lo que une a 2 autores dentro de una matriz común, por decirlo así. En un segundo lugar ya voy a ver un poco más la definición de alteridad que entre ambos construyen, y en un tercer momento cómo esta definición de alteridad originaria se reformula a partir del año 75-76, que es un poco el tema que a mí más me está preocupando, o más me ocupa. Bueno, no quiero dejar de señalar que esta presentación se está haciendo en un año aniversario importante. Se cumplen 50 años de lo que se considera el nacimiento de la filosofía de la liberación en Argentina. Generalmente se atribuye este nacimiento a los 3 hechos del año 71, justamente: el encuentro de un grupo de filósofos en Calamuchita, el segundo Congreso Nacional de Filosofía y las segundas jornadas académicas. Sobre este tema y sobre este aniversario ha habido y viene habiendo, digamos, una serie de eventos, de congresos, de instancias de debate. Siempre las efemérides han dado que pensar, ¿no? Y en un aniversario tan importante como el número 50, que además tiene un segundo motivo, creo yo, de importancia, que tiene que ver con que en las últimas décadas, el siglo XXI, de alguna forma, con la aparición de los nuevos movimientos sociales, con la emergencia de los procesos estatales tan novedosos que ha habido, ha generado o ha vuelto a poner sobre la mesa el interrogante sobre la filosofía de la liberación, sobre su alcance, sobre su sentido, y sobre qué puede llegar a decirnos para pensar la actualidad. En este sentido es todo un fenómeno. Yo lo he vivido en Argentina la última vez que fue Dussel, bueno, no sé si la última, pero en el 2017, en el cual realmente era impresionante ver lo que se generaba, y no solo con Dussel, sino con la mayoría de los presentadores, de los autores, cómo hay toda una nueva generación digamos, de jóvenes intelectuales y militantes, en el sentido amplio de las 2 palabras, que encuentran en la filosofía de la liberación, bueno, una serie de pautas que de alguna forma creemos nos sirven para pensar lo que acontece, ¿no? Para poder al menos formular las preguntas que este presente tan dramático de América Latina
nos lleva a pensar, digamos. En ese marco, de alguna forma, me parece que es importante volver a los orígenes de la filosofía de la liberación, volver a pensar esos primeros pasos. Siempre me parece a mí que el momento del origen es un momento que de alguna forma continúa operando en los distintos periodos, y en este sentido nos da una clave para pensar no solo lo que ya pasó, sino muchas de las cuestiones de la filosofía de la liberación en la actualidad, ¿no? Bueno, un poco con este espíritu, con esta idea, es que me interesa volver a pensar estos momentos originarios. Lo cual me parece a mí que hay una dificultad inherente al estudio de la filosofía de la liberación, que es lo segundo que quiero nombrar, me parece más en esto historiográfico y metodológico, en cuanto a que realmente es muy dificultoso, y yo creo que no se encuentran hasta el día de la fecha estudios que puedan abarcar en la complejidad, en la amplitud y en la integralidad toda la trayectoria de la filosofía de la liberación. ¿Por qué? Por un lado, o sea, si uno ve simplemente la cantidad de sus integrantes, el grupo argentino son por lo menos 20 filósofos y filósofas, que a la vez son 20 filósofos y filósofas que tienen interlocutores distintos, que tienen fuentes nutricias distintas. Es decir, hay algunos van a reparar en la hermenéutica, otros van a ir a la fenomenología, otros en el marxismo, otros intentarán hacer un cruce de todo esto, y así por el estilo. Digamos, realmente hay una multiplicidad de búsquedas, hay una multiplicidad de proyectos filosóficos, hay múltiples voces que pueblan el colectivo filosófico de la liberación, y que hacen un camino difícil de transitar todo este proceso en su integralidad. Un poco me parece a mí que por este motivo lo que muchos autores más en la actualidad vienen haciendo es, para evitar este problema, es centrarse en un solo autor, es delimitar el estudio en un solo autor, lo cual nos da textos fundamentales, porque efectivamente hace falta la profundización de cada uno de los proyectos filosóficos, pero me parece a mí que se corre el riesgo de perder una mirada más general, de poder abarcar el proceso en términos más integrales y quedarse con una mirada más parcial de uno o de otro autor. Un poco para evitar este riesgo, yo lo que estoy queriendo ensayar es ubicar un análisis en la intersección de los distintos discursos, en la intersección de los textos, o sea, intentar ubicarse uno hermenéuticamente ahí donde los textos se encuentran, ya sea para concordar, ya sea para discordar. Me parece que una de las cosas ricas de la filosofía de la liberación ha sido el diálogo entre los autores, y en ese sentido se pueden ubicar, incluso se puede hacer una especie de, uno podría estructurar una serie de tópicos en función de todos estos encuentros que se van dando, y me parece a mí que este es el punto donde nos podemos situar nosotros para intentar tener un análisis, una mirada un poquito más complexiva, y por eso estoy proponiendo trabajar dos autores y no uno, ¿no? Me parecía a mí que es interesante en ese sentido. Bueno, ¿cómo pensar distintos autores? ¿Cómo pensar que distintos autores escriban su pensamiento en una trama compartida? ¿No? ¿Cómo pensar esta situación de una trama compartida entre muchos pensadores que poseen proyectos filosóficos propios, y cómo a la vez pensarlos a cada uno de ellos sin subsumirlos en una matriz común, es decir, respetándolos en su originalidad? Ese es un poco, me parece a mí, el interrogante que me hago a la hora de entrar a los textos, ¿no? Y me parece que en este sentido hay que evitar las salidas fáciles. Hay que evitar los caminos, a lo mejor, que por poder dar respuestas concretas, de alguna forma se entrampan en algunas cuestiones que hoy por hoy no nos permiten profundizar el análisis. ¿A qué me refiero con esto? Yo hubiera podido empezar, y en vez de hacer toda esta introducción, decir que Scannone y Dussel pertenecen a la corriente analéctica. Y dicho esto, avanzar en el análisis y simplemente dar por sentado algo. ¿Cuál es el asunto? Y un poco a mí me pasó justamente leyendo a Scannone. Scannone hace una propuesta de división de la filosofía de la liberación, ya en el siglo XXI, ya más reciente, que Ceruti no puede hacer porque Ceruti, digamos, su análisis es hasta el 75, no el de la corriente analéctica. Hace una propuesta de división de la filosofía de la liberación en tres corrientes que no se condice con Ceruti. Y aquí ya está un poco esta cuestión de cómo los textos pueden dialogar entre ellos, ¿no? Con una distancia importante, porque Ceruti escribe, como decía, hasta el 75, Scannone lo hace en el 2010, entonces hay otro proceso atrás. Scannone va a decir que la filosofía de la liberación se divide en tres corrientes.
o vas a una división en realidad tripartita y después en dos, en función de dos criterios. Un criterio es la forma de comprensión del pueblo, la forma en la que se concibe el pueblo. Y en ese punto sí hace una distinción en tres vertientes. Una sería la suya, junto con Cuyen y con Escanón y con Cush, en la cual, digamos, el pueblo se entiende desde su cultura y su sabiduría. Una segunda sería la de Dussel, que entiende al pueblo desde la exterioridad del sistema. Y una tercera sería la de Ceruti, que la entiende como presión de clase. Aquí están quedando por fuera otras variantes, ¿no? Pero vamos a tomar esto. En un segundo punto, él va a decir que otra forma de enfocar el tema es con los enfoques analíticos, en los cuales él reconoce dos, siguiendo a Fournier Betancourt. Uno es el enfoque ético-cultural, ético-histórico-cultural, que es de vuelta en el que él se ubica, y otro en el que sin ser marxista dice están orientados por el marxismo, en el cual lo ubican a Dussel. Es decir, en cualquiera de los dos enfoques, Scannone se ubica en un lugar distinto a Dussel. No se ubica como parte de una corriente analéctica. ¿Bien? A mí, cuando leí eso, me llevó a pensar, bueno, ¿cómo pensar esto? ¿Cómo pensar esta relación entre los dos miembros fundadores más destacados, quizás, habría que quizás incluir a Roy, de la filosofía de la liberación, y cómo pensar esta propuesta de Scannone en la actualidad, ¿no? Mi hipótesis, lo que yo quiero venir a proponer aquí, un poco para el debate, no como hipótesis cerrada, tiene que ver con ubicar un punto de inflexión al interior de la filosofía de la liberación. Tiene que ver con pensar que en el proceso histórico de su constitución y su devenir ha habido, no ya en términos personales, no me refiero a la etapa de un autor o de otro autor, sino en términos del colectivo filosófico, un punto de inflexión. Este punto de inflexión atraviesa transversalmente los autores, y de alguna forma uno podría rastrear en todos los autores cómo este momento influye y genera un quiebre en su propia perspectiva. Esto va a ser esto es lo que hace que en un momento la definición de alteridad que voy a trabajar ahora pase a redefinirse. Es este momento, este punto de inflexión, y el cual hace que Scannone de alguna forma elija un camino distinto al que va a elegir Dussel. Y a partir de ahí los caminos se bifurcan en algún punto. Justamente lo que Scannone propone es que en el análisis exhaustivo de todas estas posiciones, uno puede precisamente pensar las interrelaciones para enriquecer mutuamente las distintas visiones. ¿Bien? Eso es un poco también mi propuesta, más de largo aliento. Bueno, entonces, ¿dónde está este punto de inflexión que ubicamos? Bueno, ese punto de inflexión se ubicaría en lo que podemos decir es el año 75 largo, es decir, entre finales del 74 y principios del 76 en Argentina. Ese punto es el punto de culminación de lo que podríamos denominar el primer ciclo del colectivo de la filosofía de la liberación, el primer ciclo que se inicia en el año 71, y este ciclo, 71-75, está siendo muy bien estudiado por un colectivo de la Universidad de San Martín en Argentina, que está atendiendo a toda la complejidad de todos los autores, que está intentando hacer un análisis muy vasto de todo esto, y que a mí lo que me daba la pauta, porque mi interés está en el ciclo siguiente, me daba un poco la pauta, bueno, si hay un primer ciclo, tiene que haber un segundo, evidentemente. Si hay un ciclo que se cierra en el 75, tiene que haber otro que se abre. ¿Cómo pensar ese segundo ciclo? Esto no, que yo sepa, no ha sido tematizado en estos términos. El primer ciclo es fácil de identificar, es fácil de ubicar. A partir del 71, de la creación de una serie de eventos, se empieza a forjar un colectivo, de hecho así se lo nombra en muchos textos. Dussel suele decir, en grupo de filósofos leímos a Levinas, la comunidad de filósofos que se forma un colectivo filosófico que empieza a generar instancias, ya sea en congresos, ya sea en publicaciones, de debate, en la cual a partir del diálogo mutuo y del enriquecimiento en el diálogo mutuo, empiezan a construir posicionamientos, ¿no? Estos posicionamientos ya para el año 75 van a mostrar sus diferencias, se van a empezar a ver dentro de este colectivo diferencias notorias. Bien, yo creo que en este punto de inflexión hay dos motivos que son centrales. Uno es un motivo externo, que tiene que ver con la situación política de Argentina. Recordemos que estamos en el momento más dramático de la historia del país, el momento también más traumático para quienes lo vivieron,
en donde se pasa de la esperanza de la liberación, digamos, el ciclo abierto por el Cordobazo y por las rebeliones populares, a la vuelta de Perón como momento de esperanza concretado, a la derechización del peronismo, con la masacre de Seiza, con el atentado que sufre Dussel, para ponerlo bien en términos propios, la creación de los paramilitares, la misión Ivanišević, que expulsa a muchos de ellos de las universidades, y finalmente digamos, el fracaso y la derrota de los proyectos de liberación que había en Argentina. Ese es un momento de quiebre en el país. Inevitablemente es un momento de quiebre para quienes lo vivieron, ¿no? Ahora, ese momento de quiebre también hay que pensarlo a nivel interno, porque el colectivo filosófico, en todo este ciclo, va a tener un proceso muy corto, de 4 años, pero de una aceleración muy grande. Se van a producir textos, y se dice mucho en los textos que hay una urgencia por dar una respuesta filosófica a la situación política del país, ¿no? Esa respuesta filosófica finalmente cae en ambigüedades. Esa de alguna forma es la gran, por lo menos lo que va a decir Dussel después. Digamos, si hay algo que nos dimos cuenta, si bien teníamos una novedad, si bien fue realmente significativo, que generó un quiebre en la filosofía de Argentina, pero sin embargo había cosas que no estaban, que había que clarificar. Y un poco estas ambigüedades son las que van a generar que el grupo, además de los exilios, además digamos, de que el grupo se separa, porque se separa por una cuestión política, deje de funcionar como colectivo, deje de tener ese funcionamiento. El segundo ciclo en ese sentido es más difícil de pensar. ¿Por qué? Porque los autores primero están muy lejos, algunos en México, otros en Ecuador, otros en Argentina. Después, además, están distanciados entre ellos en lo teórico, entonces dejan de optar, en muchos casos, por, por dialogar entre ellos. Y en todo caso van a pensar otro tipo de instancias de diálogo. No sé cuánto tiempo voy a intentar ser muy sintético. Entonces, en función de todo esto y este punto de inflexión, yo quiero proponer que hay un momento en la definición de alteridad de Dussel y Scannone, y hay un segundo momento de redefinición de la cuestión de la alteridad, en donde ya cada uno va para su lado. En un primer momento, o sea, quisiera correrme de la cuestión de la corriente analéctica, porque me parece que no permite ver bien lo que pasa, y proponer la noción de tradición reflexiva. La tradición reflexiva sería aquello, digamos, sería el punto de continuidad categorial y metódica entre los distintos autores. Puntos de continuidad categorial y metódica, en los cuales uno puede leer en los textos cómo un autor retoma las categorías, los métodos y los análisis de otro autor, seleccionando aquellos elementos que más le interesan, descartando quizás otros, y profundizando desde su propia visión elementos de otros autores. Esta interrelación entre los textos, que uno las puede ir a leer, están disponibles para la lectura, de alguna forma van generando tradiciones reflexivas. Entonces, yo creo que Dussel y Scannone sí constituyen una tradición reflexiva dentro de la filosofía de la liberación entre el 71 y el 74. Luego de eso, la tradición reflexiva toma otros rumbos. ¿Qué es lo que constituye esta tradición reflexiva? Lo voy a decir obviamente muy rápido por el tiempo que tenemos, es un tema que podría ser para largo, ¿no? 3 Es decir, minutos, por favor. ambos autores van a... Sí, 3 ¿me decías, minutos. Enrique? 3 minutos, por favor. Aprox. Ambos autores van a hacer básicamente van a hacer una operación de correrse de lo que sería la tradición filosófica occidental, encontrando en el otro, de Levinas, un punto de apoyo, ¿no? Un punto de apoyo. Este punto de apoyo que está en el otro le va a permitir, por un lado, repensar toda la tradición filosófica, y por el otro, situar el problema de la dependencia latinoamericana, son los dos grandes problemas que ellos tienen, ¿no? ¿Qué es lo que los asemeja como tradición reflexiva? Es un gesto, lo pongo como un gesto de corrimiento. Se escorren desde una concepción del ser como lo visto, una concepción del ser como fundamento propio de la tradición filosófica europea, a una concepción del ser como abismo, diría Scannone, del ser como acontecer, del ser en clave judeo-cristiana, que Dussel va a interpretar anteriormente como núcleo ético mítico judeo-cristiano, ¿no? Es a partir de esta experiencia del ser, que comienza con el otro, que ellos van a cuestionar. Y esa para mí es el fundamento último de toda esta tradición reflexiva, que tiene muchos puntos, ¿no? La crítica a la voluntad de poder, el método analéctico, la cuestión del otro. Pero a partir del 75 va a haber balances muy, muy distintos en cómo pensar esto, porque la cuestión del otro termina siendo la cuestión del pueblo, ¿no? El otro es el pueblo latinoamericano, que puede ser análogo, que puede ser pensado de varias formas, pero en definitiva se está hablando de un pueblo, y ahí está la cuestión de la ambigüedad en este momento.
Entonces, a partir del 75, los balances son distintos. Dussel va a decir que la filosofía de la liberación tiene que clarificar las nociones ambiguas de la primera época, por lo que va a ser un giro hacia Marx, y va a encontrar en Marx un momento alternativo que le permita clarificar la cuestión de lo popular, ¿no? Lo popular ya definido como el pobre que se enfrenta cara a cara al capital, y en ese sentido clarificar un proyecto de liberación en clave de la liberación nacional y popular, es decir, del pueblo en la nación, de alguna forma resolviendo o intentando dar respuesta al problema del populismo, pero no solo a este problema, lo digo porque me parece que es central. Canone va a hacer el gesto contrario. Canone va a decir, tenemos que reivindicar la positividad del pueblo latinoamericano. Y lo que va a hacer es generar una tradición reflexiva con Kusch y pensar un nuevo punto de partida. Si el otro era un punto de partida nuevo, anterior a la pregunta por el ser, ahora va a haber un punto de partida anterior al cuestionamiento ético del otro, que está dado por el arraigo a la tierra, por el estar, por la visión de los pueblos originarios que Kusch venía trabajando. Desde este estar como nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, que incluye al otro, pero lo tiene como una cuestión más bien secundaria, Canone va a decir que hay que reivindicar el pensamiento popular en tanto pensamiento simbólico, con la hermenéutica de los símbolos. Y el símbolo, básicamente, porque se oculta y se manifiesta, es ambiguo. Es decir, la ambigüedad que la filosofía de la liberación tenía en su primera etapa, Canone la eleva a rango de filosofía, la eleva a rango filosófico. Sostiene la ambigüedad y para mí, en el intento de construir un peronismo filosófico de la liberación, una de las grandes diferencias en ese terreno es que Canone tiene una visión positiva del peronismo. Cuando él dice ver lo positivo, está hablando de ver lo positivo del peronismo. Y toda su propuesta va a girar en torno, justamente a partir de entonces, a construir un peronismo filosófico, creo yo. Mientras que Dussel, por supuesto, no está de acuerdo con esto. Dussel va para otro lado. Bueno, lo dejo aquí. En todo caso, seguirá para la discusión después. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Ramiro. Muy interesante. Ojalá lo podamos retomar ahorita al final en un diálogo para que puedas extender un poco más el tema, ¿no? Que es fundamentalísimo, ¿no? Por cierto. Siguiendo el orden de la mesa, continuaría Jorge Alberto, que ya está aquí con nosotros, Jorge Alberto Reyes López, cuyo, cuyo trabajo se intitula Analogía y Alteridad Cultural, reflexiones en torno a las posiciones hermenéuticas de Enrique Dussel y Mauricio Beuchot. Jorge Alberto, tienes la palabra, aproximadamente unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, ¿no? Por favor. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Y bueno, para seguir también con el espíritu del diálogo comenzado por Ramiro, inicio justamente este punto de mi intervención con una indicación que hiciera Leopoldo Sea en un libro pues conocido digamos, por una cierta lectura generacional de lo que es la filosofía latinoamericana, pero desconocido para nosotros, para nosotras actualmente, que es Dependencia y Liberación en la Cultura Latinoamericana de 1974. Un libro chiquito, pero gracias a la indicación de un amigo también argentino, me pareció que esto no debería pasarse de lado. Lo cito, lo leo. Nuestra filosofía y nuestra liberación no pueden ser solo una etapa más de la liberación del hombre, sino su etapa final. Un hombre nuevo, sí, pero un hombre que no tenga ni la piel de dominador ni la piel de dominado. Hay que lograr, en cambio, que el hombre sea visto por otro hombre, por un hombre que, quierase o no, se sabe parte de la humanidad, a partir de la cual ha de ser creada una nueva imagen del hombre, una nueva especie de hombre. Cuando se toma conciencia de la dominación, es que se puede ignorar no al hombre de piel blanca, sino al hombre que está dejando de ser dominador. Ya no es el enemigo, es otro hombre, un semejante, al que en todo caso hay que arrancar la piel de dominador, pero evitando a la vez que no se transforme en otro dominado. Creo, como Dussel, que esta filosofía, la filosofía de este nuevo hombre, debe ser analógica. Esto es, capaz de reconocer en el otro al semejante, semejante en su diversidad, en su ser distinto, pero no tan distinto ni tan diverso que acabe creyéndose
un superhombre o un subhombre. No el hombre con una determinada filosofía abstracta, sino un hombre. Y como todo hombre concreto y con una filosofía que partiendo de su concreción, su propia experiencia, hablamos de eso en una mesa pasada, pueda comunicarla hasta hacer de ella filosofía sin más. No una filosofía especial que acabe siendo como las anteriores filosofías de la liberación. Esto es las filosofías propias del hombre que las reflexionó, dispuesto siempre a marginar cualquier reflexión que no encajase en la estructura de sus reflexiones. Es así que han surgido filosofías no analógicas, capaces de justificar genocidios de hombres y pueblos en nombre de la libertad y para su supuesta defensa. Bueno, ahí termina la cita. Bueno, ahí creo que hubo un detalle, pero el asunto justamente es que a partir del conocimiento de la primera etapa del pensamiento filosófico de Dussel, concentrada sobre todo en la década de los 70, justamente Leopoldo Sea indica que esta es una filosofía, la de Dussel, analógica, es un pensamiento analógico. Bueno, pues parto de esto justamente para indicar el diálogo posible entre entre Enrique Dussel justamente y Mauricio Beuchot al respecto de la analogía. Lo digo así porque justamente nuestro problema, diríamos, es la alteridad cultural que puede fundar un nuevo orden, digamos, social, estatal, en fin, a todos los niveles. Y justamente uno de los métodos elegidos para poder tratarle de mejor manera en nuestro contexto, curiosamente, es el analógico. Habría que ver justamente, diríamos en nuestra región, que el tratamiento de la analogía es un tratamiento que tiene que ver con nuestras circunstancias, diríamos, no busca una exactitud con respecto a la dominación de la naturaleza, una exactitud matemática con respecto a la dominación de la naturaleza en principio, no se posiciona como un pionero en la constitución del discurso instrumental científico, sino que es eminentemente hermenéutico simbólico y justamente político, diría yo también, ¿no? Entonces, acá la analogía tiene un lugar preponderante. Y justamente dice el tema de la analogía, como lo recordaremos, es que justamente el que también se ha dado a llamar equivocidad ordenada por Mauricio Beuchot, sobre todo en una línea le llama él multiculturalismo analógico, y en diálogo con lo que nos ha llamado Enrique Dussel, la transmodernidad. Este multiculturalismo analógico o pluralismo cultural del que habla Beuchot tiene muchas líneas, vasos comunicantes, diríamos, comparte todo un horizonte de comprensión regional latinoamericano con la propuesta de la transmodernidad dusseliana. Se ha hecho así por la decidida convicción de los peligros que representan el univocismo absolutista, un único modelo de significación, ¿no?, de entendimiento sobre cómo es la realidad y cómo debe comportarse uno ante esa realidad. Y el equivocismo, diríamos que es una reacción interna dentro del mundo noratlántico, es un escepticismo radical con respecto al fundamento totalitario de la visión del mundo noratlántica, o diríamos occidental, ¿no? Entonces el equivocismo, que es un relativismo o fragmentación caótica desde particularismos aislados e incomunicables, incompatibles, diríamos así, que en el fondo son las dos caras de la misma moneda. Tanto el unitarismo como el particularismo en el mundo de la cultura implican dos caras de esta moneda, es decir, el primero anula la singularidad cultural del otro al ponderar la inválida e inaceptable, mientras que el segundo fragmenta de tal modo las subjetividades que las vuelve incomunicables, sin posibilidad de llegar a un horizonte de comunidad y construcción de acuerdos sobre problemas comunes. De tal suerte que se anulan tanto la identidad como la singularidad en su relacionalidad, diríamos.
por lo que al perder su especificidad racional, pierden también su sentido. No tiene pues sentido hablar de identidad sin distinción. El afán por la universidad o el afán por la fragmentación deben ser entendidos como peligrosos, diríamos, en el exceso que muestran, porque en el fondo liquidan el esfuerzo de la comunidad para jugarse por ella misma, para encontrar una identidad, para encontrar una consistencia como proyecto, diríamos, como proyecto de renovación, como proyecto de lucha, como proyecto alternativo. La propia comunidad tiene que luchar por encontrar esa consistencia, pero esa consistencia no puede ser totalitaria, de nueva cuenta, no puede ser unívoca, sino que tiene que ser justamente analógica. Ahora bien, eso que es nuestro marco del comienzo, nos podrá hacer entender justamente que en las dos filosofías, en la de Beuchot y la de Husserl, existen, diríamos así, se comprenden dos sujetos analógicos, diríamos. El primero, para Husserl, sin duda alguna, tiene que ver con la constitución del sujeto analógico por excelencia histórico, que es el pueblo, diríamos, con todo lo que ya se ha comentado también en relación a la constitución de ese pueblo, que pasa, como lo ha dicho últimamente en una diplomado internacional de formación política y en otros lados, por distintas constelaciones. Ese pueblo, diríamos, tiene momentos diacrónicos de constitución. Es decir, para lograr la consistencia tiene que pasar por muchas, diríamos, momentos de atención a su propia organización e identidad y en fin. Bueno, ese sujeto analógico también está presente en la obra de Mauricio Beuchot, solo que para él no es tanto el pueblo, diríamos, sino podríamos decir que es hasta cierto punto un ejercicio también de lucha, diríamos así, pero es un ejercicio de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, diríamos, que además en su comprensión, justamente en la comprensión de estos derechos, pues no se atiende la reivindicación meramente liberal, ¿no? La propuesta meramente liberal, ¿no? De los derechos humanos, sino que están situados los derechos en función de las formas en que las distintas comunidades o culturas pueden acceder, o mejor dicho, pueden comprender, pueden hacer emerger la atención sobre los derechos humanos. Entonces, realmente diríamos, el actor fundamental, diríamos, para la historia, la posibilidad de la construcción histórica, para Husserl es sin duda el pueblo, que pasa o atraviesa por distintas etapas anadialécticas, pero en el caso de Mauricio Beuchot es justamente la posibilidad de que a partir de los conflictos, los actores en conflicto justamente logren poder atender un nivel de relación acerca de lo que tiene que ser integrado. Pero bueno, dice, más allá de esto, pues se trata de ir más allá de la visión hegemónica y fija del sujeto moderno, donde se concibe a este como mera res cogitans, es decir, como el sujeto que establece trascendentalmente las condiciones de conocimiento. Pero al mismo tiempo trata de ir más allá del particularismo voluntarista y fragmentario, inconmensurable, del sujeto postulado por la propuesta posmoderna o comunitarista. ¿Cómo lograrlo? El método es, según también lo indica Beuchot, el analógico. Ya que en palabras de él dice, la analogía es proporción, admisión de porciones conjuntadas o armonizadas, no desligadas ni caóticas. Es un respeto de las porciones que son diferentes y divergentes, pero con unidad proporcional. La analogía es una tensión casi dialéctica entre lo particular y lo universal. Respeta lo particular y diferente sin negar lo alcanzable de universalidad y semejanza. De tal suerte, termina la cita, que así como lo han visto otros autores de la analogía, que ahorita mismo no vale la pena indicar, la analogía puede ser caracterizada con la fórmula metafórica, que también asume Husserl en sus primeros años, en y más allá. Asume
orden dado en las condiciones, diríamos, más significativas, en las que existe un orden, sistema, ¿no? Y justamente, pero no se queda en él, sino que trata de superarlo, de ir más allá. Por eso la analogía no se queda en una mera relación matemática, sino que se aventura, diríamos, al encuentro con el misterio, con lo que todavía no se puede tratar discursivamente del todo, lo que no se puede colmar de significado en este momento, lo que todavía no puede sistematizarse, ordenarse lingüísticamente, conceptualmente, sino que está a la espera justamente de un trabajo hermenéutico de atención a lo que va apareciendo en el proceso. Bueno, ciertamente, como se ha comentado en las discusiones sobre analogía, hay que recuperar al sujeto. Es decir, no puede haber, diríamos, meros procesos simultáneos que se dan en desorden, sino que, de alguna manera, la noción de sujeto, la noción, en este caso, de pueblo, diríamos, o de agente de constitución de los derechos humanos para Beuchot, son los que permiten amalgamar, ¿no?, una serie de posiciones que están en tensión y que tienen que tener una posibilidad de resolución, una vía de resolución, que hasta cierto punto, hay que decirlo con claridad, no satisfaga del todo a todas las partes involucradas. Esta teoría, diríamos, esta tensión analógica entre la posición dusseliana y la posición de Beuchot no nos llevan a una certeza acerca del futuro, no nos llevan a una resolución, diríamos, como a veces se ha dicho, diríamos, de las contradicciones, una resolución absoluta de las contradicciones, porque no es una visión hegeliana de la historia. Ni Beuchot ni Dussel comparten la visión hegeliana de la historia. Tienen otro sentido de la historicidad. Tanto Dussel como Beuchot apuestan, diríamos, que en la tensión histórica, en una verdadera tensión histórica, el conflicto está siempre existente, está siempre presente, partimos de alguna manera del conflicto. La dominación de un sistema sobre la exterioridad es un conflicto innegable, está ahí, pero justamente tratará por ciertas vías distintas de lograr que ese orden pueda curarse, ¿no?, diríamos así, sobrellevar, y más que sobrellevar, claro, superar ciertas limitaciones, pero no como una final de la historia o como una superación total, sino como pasajes que se puedan hacer muy determinados para superar ciertos males. Pero bueno, dice, pero dicho sea con atención, no a cualquier sujeto, sino a uno que sea capaz de reivindicar su derecho a la distinción sin renunciar al mismo tiempo a formar parte, enriquecer, si se quiere, a la comunidad o sociedad a la que querría constituir, a la que podría constituir, diríamos. No es aceptable ni un sujeto con un particularismo egoísta, individualista, que solo ve para sí mismo, diríamos, en toda la dimensión de la vida social, ni tampoco un sujeto agotado en la comunidad, confundido con ella, masificado con ella, sin derecho a la palabra, a una visión distinta de cómo vivir en común. Es lo que decía un compañero hace rato, la vía individual, decía él, pero yo diría, bueno, conduce singular y con Beuchot en relación a la diferencia, ¿no? La analogía para Beuchot tiene que ver más con, en los conflictos, en la resolución de los conflictos, atender más a la diferencia que la identidad, ¿no? La analogía está más cargada del lado de la distinción, del lado de lo que diríamos resalta de exterior, ¿no?, de asimétrico justamente, que tiene que lograr una semejanza, no una identidad justamente, ¿no? No una identidad, sino una semejanza. Lo que decía al principio Leopoldo Sea, la semejanza nos permite vernos como seres humanos, como personas, pero en nuestras distinciones, en el uso de la palabra y en la formulación de vías singulares de enriquecimiento de la vida en común, que son presentadas por alguien, por un grupo, por una comunidad, por un pueblo, por una cierta constitución de la identidad.
Eso es lo que diríamos no puede dejarse de lado. Entonces diríamos, aquí vamos cerrando, nada más, digamos, como para entender algunas preguntas sobre estos dos autores y ver que justamente en el 92, ellos dos, ustedes saben, ¿verdad?, que el profesor Duce publicó en 1492 El encubrimiento del otro, como parte de estas celebraciones, bueno, sobre la conquista en aquellos años, en 1992, pero también Beuchot publicó un libro que se llama La querella de la conquista, una polémica del siglo XVI. Y justamente ahí se manda toda una serie de trabajos de justamente el tema, la polémica, la querella, el asunto, diríamos, de cómo veían los filósofos de la Escuela de Salamanca, en fin, todo el tema de la conquista. Y otro libro, Los fundamentos de los derechos humanos, en Bartolomé de las Casas. Este tema de Bartolomé de las Casas está todavía en revisión porque funda muchas de las perspectivas de estos dos autores. Bartolomé de las Casas está debajo de la analogía de estos dos. Bueno, entonces hemos hablado del diseño de una convivencia analógica, justamente que no pierda el trabajo por la comunidad, por lo que podamos llamar universal, al tiempo que se procure de igual modo el cuidado y respeto a la singularidad activa del otro. Pero increpamos, ¿cómo opera efectivamente la hermenéutica analógica en la reivindicación de la identidad de una comunidad o persona marginada o victimizada por parte de un poder y ejercicio de la violencia impuestos por otros? ¿No es acaso aquí cuando la analogía expresa como analógica al acercarse más a la distinción y puede entonces el sujeto dominado tener derecho a romper con el orden impuesto? Porque no siempre es posible la conciliación como pretende la postura, diríamos, tradicional de la resolución de los conflictos, diríamos, de la razón, de la resolución de los conflictos. Hay momentos ya no de frónesis, diríamos, de mantener un poco el equilibrio. Los equilibrios no se pueden mantener por siempre. También debe haber un momento de lograr un desequilibrio para destrabar una cierta problemática. Hay momentos ya no frenéticos de cierta búsqueda de la estabilidad, sino de vida-muerte, diríamos, donde no hay posibilidad de mayor diálogo, donde el continuo vituperio y sojuzgamiento de una sociedad es inaceptable. ¿Cómo hace entonces una víctima, una comunidad, un grupo, para darse un lugar digno en medio de la exclusión? Todas estas preguntas también se han indicado por una feminista que se llama María Luisa Femenías, que dice que justamente cuando hay una lógica de la identidad, hay que exaltar la diferencia. El tema, digamos, de Beuchot y Dussel en el encuentro de una filosofía analógica latinoamericana exalta justamente la diferencia latinoamericana, pero no la aísla, ¿no? No la somete a un proceso de autoctonización o de exotismo o de culturación, digamos, impermeable con respecto a todo lo externo, sino que la abre justamente estos dos modelos, tanto el pluralismo analógico de Beuchot como la transmodernidad, son modelos que abren la constitución de una nación o de un pueblo, de una cultura, a diferentes maneras de vincularse con el exterior, con agentes, comunidades, pueblos, etcétera, tradiciones, incluso del pasado, ¿no?, que vienen del exterior. Entonces, simplemente... ¿Concluimos, Jorge, por favor? Sí, esto es justamente, por lo menos, una indicación de que en el conflicto ha de lograrse la semejanza, y la justicia es justamente una búsqueda de la semejanza, diríamos. Una sociedad es más justa cuando es más semejante entre sí, no más desigual, no más desequilibrada. Pero bueno, ahí es un poco para anunciar algunos temas de conversación. Gracias. Vale, muchas gracias, Jorge Alberto. Pasamos inmediatamente por el tiempo con Octavio López. Su ponencia se intitula El momento colonial desde Ignacio Ellacuría. ¿Tienes la palabra, Octavio? Gracias, Enrique. Bueno, antes que nada quiero
Pues agradecer a las personas que están detrás de este congreso de la Asociación Filosófica de México, en especial a las personas que en esta sala de Zoom nos están apoyando, ¿no? Bueno, primero que nada, creo que las ponencias que me preceden han dado como algunos pasos previos como para un poco luego el camino que me interesa ahondar a mí, ¿no? O sea, propiamente, como el título de la ponencia habla, me interesa centrarme en Ignacio Ellacuría, este filósofo vasco-salvadoreño, también teólogo de la liberación, y que justamente hay también una especie, o no es si de debate, pero algo que no queda claro si cabría o no dentro de propiamente la filosofía de la liberación, ¿no? Con este esquema o estos esquemas que retoma el compañero Ramiro, tanto de Scanone como de Ceruti, bueno, Biorlegui retoma el de Ceruti y añade otras dos tendencias más, ¿no? Que sería propiamente la de Franz Hinkelhammer y una también de la realidad histórica, que sería la de Ellacuría, ¿no? Por lo que para él sería Ellacuría propiamente un filósofo de la liberación, aunque no participa de estos diálogos argentinos, ¿no? Coincide con varias temáticas. Aquí lo que me interesa es igual una simple hipótesis para ser trabajada, igual que está abierta a la crítica, pero me interesa en ese sentido retomar, al menos en un primer momento, varios de los planteamientos que se recogen de la filosofía de la realidad histórica, su único libro propiamente como tal, que es algo medio raro porque aunque no es póstumo, sí se publica como libro ya hasta después de su asesinato, ¿no? Después del 89, ¿no? Y antes se publicaron simplemente como capítulos, cuadernillos, porque dentro de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, para sus clases propiamente de filosofía, ¿no? Entonces, aunque no era póstumo, sí se publica como tal, propiamente como libro, hasta después de su fallecimiento. Aquí lo que me interesa un poco retomar, digo, él parte de una filosofía de corte zubiriano, de este filósofo también vasco, Javier Zubiri, y incluso le llegan a acusar de marxista y dice, no, yo no puedo ser marxista si soy zubiriano, ¿no? Aunque claro que hace un diálogo bastante fecundo, sobre todo con Marx y con Hegel, ¿no? En ese sentido, retomo repito, este abordaje, andamiaje teórico zubiriano para exponer justamente que lo que conocemos como realidad tiene distintos niveles, ¿no? La realidad va dando, por sí misma va dando cada vez más de sí, va posibilitando distintas dinámicas, ¿no? Y estructura que hay bueno, que la realidad tiene distintas características, entre ellas es que es estructural, es propiamente dinámica, no se le dinamiza, ya es dinámica por sí misma, es dialéctica y es procesualmente ascendente, es decir, en este dar de sí propiamente de toda la realidad, de todo lo que conocemos, se van generando niveles que le llama más altos o podemos decirle también más complejos de realidad, ¿no? En ese sentido, él considera, podemos discutir si habría más, pero al menos el esquema o la lógica que él propone es lo valioso al menos en este momento, que son 5 niveles de altura de la realidad. Él habla de una realidad puramente material, la realidad inerte, el cosmos, una realidad biológica, una realidad personal, una realidad social y una realidad histórica, ¿no? Que es como se titula propiamente esta obra que retomo, ¿no? No es que sean niveles o escalones en el que al llegar a uno superior hay una total desvinculación con el anterior, ¿no? Por ahí alguna vez alguna compañera de El Salvador, Marcela Brito, me comentaba, bueno, es que hay que verlo más bien como una cebolla, ¿no? Donde la capa más interna sería la realidad propiamente o puramente material y a partir de ello vamos empalmando distintas realidades, ¿no? Sí, en efecto hay una especie se liberan de ciertas ataduras del momento de realidad previo, es decir, de la propia realidad biológica ya no está tan limitada frente a la realidad material, pero sigue bajo sus lógicas, nunca en una total desvinculación, ¿no? Esto vale la pena tenerlo bien en cuenta para lo que se va a abordar posteriormente, ¿no? En ese sentido, bueno, como habíamos mencionado, propiamente la realidad más compleja es la realidad histórica. Ahí hay debate si esa sería como la última realidad que puede haber, o si la última que existe hasta ahora, si podemos apelar a otro tipo de realidad. Eso nomás lo dejo como un detalle, ¿no? Y asimismo, y bueno, lo que les comentaba, no hay una desvinculación entre los niveles de la realidad, pero sí hay estricta novedad. Se van generando nuevos procesos en todo sentido. En ese sentido,
en este último nivel de realidad, en la realidad propiamente histórica, es que encontramos distintas fuerzas históricas, ¿no? Ellacuría las menciona un poco, también intenta abordarlas, aunque tampoco profundiza demasiado, y de momento solo las menciono, que son las fuerzas estrictamente naturales, las fuerzas biológicas, las fuerzas psíquicas, y bueno, los que interesan más en este momento son fuerzas sociales, fuerzas económicas, culturales, políticas y personales. O sea, son 8 los que de momento se detectan. Ellacuría también menciona, bueno, estos son los que de momento propongo, no quiere decir que sean exhaustivas, quizás hay más, o quizás podemos comprimir algunas de estas o juntarlas con otras, ¿no? Sin embargo, llama la atención que incluso las propias fuerzas estrictamente naturales, biológicas o psíquicas que pertenecen a niveles previos de realidad, también movilizan la historia en la que estamos, ¿no? La impulsan. Y vemos elementos que forzan a la misma historia y a la vez, o sea, que la limitan, la constriñen y al mismo tiempo la liberan, ¿no? O sea, en ese sentido, Ellacuría en distintos momentos de su producción intelectual va a ser claro en ese sentido, en cómo la propia realidad, pues sí, nos abre ciertas posibilidades, pero tampoco de una manera idealista de que podamos crear o hacer lo que queramos, ¿no? Su propia construcción del sujeto creo que es bastante rica en ese sentido, que no va a profundizar en ello, pero que sí hay cierta posibilidad, pero siempre es una posibilidad acotada, ¿no? Incluso se llega a distanciar un tanto de Hegel y Marx, en tanto que el propio sujeto o los sujetos de la historia no se disuelven en la historia, ¿no? Sino que hay momentos en que incluso pueden ejercer estos giros para modificarla, ¿no? Bueno, él a partir de su lectura que hace de estos autores. Es decir, se presenta una azarosidad histórica. Y que también deviene en ciertas posibilidades históricas que, repito, previamente no estaban dadas y la propia realidad puede darlas. Se habrán distintos caminos posibles, pero solo es alguno el que se concreta, por lo que tampoco quiere decir que es un progreso lineal e ilimitado. En efecto, puede haber retrocesos y ciertas posibilidades que no son actualizadas, sino que más bien se pierden, ¿no? En ese sentido, lo que yo propongo, un poco retomando muy a grandes rasgos esta propuesta de Ignacio Ellacuría en algunos de sus puntos, es formular que la propia modalidad civilizatoria que conocemos como la modernidad, si bien quedaría dentro de esta realidad histórica, es como el nivel más avanzado o más alto dentro de la propia realidad histórica, ¿no? Esto no quiere decir que sea el mejor nivel o el último nivel, ¿no? Sino que más bien atendiendo justamente estas fuerzas que también podemos llamarles, pienso yo, como tensiones que están dentro de la propia realidad histórica, también sean tensiones que están presentes en la modernidad, ¿no? En ese sentido me interesa justamente retomar el paradigma que plantea Dussel en un artículo que se llama Más allá del eurocentrismo, el sistema mundo y los límites de la modernidad, al menos donde tengo detectado que hace esta propuesta, que frente a un paradigma eurocéntrico de modernidad, donde la modernidad se crea en Europa y se expande por el mundo, pues bueno, él propone el paradigma planetario mundial, ¿no? Donde es justamente en el entrechoque entre Europa y América donde se genera la modernidad, ¿no? Y que tiene en sí misma un alcance planetario, aunque propiamente es Europa y después Estados Unidos, quienes se sitúan en el centro de la modernidad, ¿no? Pero la modernidad tiene un alcance desde un inicio global, ¿no? Esto da pie a justamente a ver las tensiones de estas fuerzas históricas, ¿no? O sea, podemos mencionar a un Aníbal Quijano que él encuentra que hay conglomerados aspiracionales distintos que dan sustento y dinamismo a la propia modernidad, que le llama el conglomerado del capital y el conglomerado del trabajo, donde respectivamente en el primero está el capital, el individualismo y la racionalidad instrumental, mientras que en el otro la igualdad social, la racionalidad histórica y el propio trabajo, ¿no? Igualmente, desde una perspectiva quizás más geopolítica, encontraríamos la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, aunque no es propiamente un autor de colonial, pero coincide en varios puntos de su cartografía abismal moderna, donde en los territorios metropolitanos encontramos tensiones de regulación y emancipación, mientras que en los territorios coloniales o zonas coloniales, pues hay más bien dinámicas de apropiación y violencia. Bueno, esto para dar cuenta que justamente este nivel más alto de realidad y que incluso propongo al menos de momento llamarlo como realidad moderna, bajo este esquema ellacuriano, pero dinamizándolo con los propios aportes del Gio de Colonial y otros autores, nos permiten visualizar justamente también cómo esta modalidad histórica es, aunque tiene un alcance planetario, un alcance que nunca se había dado, y en ese sentido me interesa hacer
retomar una cita propiamente de Ellacuría. No habla precisamente de la modernidad, pero podríamos retomarlo así, que dice: se ha dicho que intramundanamente no ha habido una historia, propiamente hasta tiempos recientes. Hoy es cada vez más una, aunque esta unidad sea estrictamente dialéctica y enormemente dolorosa para la mayor parte de la humanidad. Aunque se habla de distintos mundos, un primer mundo, un tercer mundo, etcétera, el mundo histórico es uno, aunque contradictorio. De alguna manera yo quiero entender o interpreto esto como que de alguna manera está hablando de la modernidad y de las tensiones que le subyacen, aunque no es un tema al que propiamente le haya abocado grandes esfuerzos, ¿no? En ese sentido, bueno, ver esta perspectiva creo que también permitiría otro autor que no es ni de la filosofía de la liberación, que sí de la filosofía latinoamericana, que es muy sustancioso, Bolívar Echeverría, ¿no? Si bien que también dedica grandes esfuerzos al tema de la modernidad, podemos englobarlo o tratar de retomar ciertos aportes. Si bien hay cuestiones que yo no retomo de él, como que dice que la modernidad está distanciada del capitalismo y que esta surge en el siglo X en Europa, o que la posibilidad de una modernidad no capitalista, socialista, sí me parece, eso no lo retomo, sino más bien la cuestión de los etos históricos o los distintos etos de la modernidad. El etos clásico, el etos romántico, el etos barroco y el etos realista, ¿no? Así como las distintas modernidades que se dan en el siglo XX, que aunque no me guste el nombre, pero creo que el contenido es lo valioso de la modernidad americana y la modernidad europea, ¿no? Igual esto podría fortalecerse con las múltiples modernidades, la primera modernidad temprana o la segunda modernidad temprana y la modernidad madura de la que habla Dussel, ¿no? Creo que es una manera de tratar de aglutinar y al mismo tiempo, bueno, yo encontraría que en este mar de fuerzas históricas y de tensiones que se dan, Ellacuría no es, por así decirlo, se me fue la palabra. Bueno, no ignora el tema colonial, ¿no? Si bien no dedica grandes esfuerzos, sino como lo decía Jorge Alberto, que en 1492 propiamente de Dussel surge bajo este debate o estas supuestas celebraciones o conmemoraciones de 1992, él en el 89, hay que aclarar que es la fecha de su muerte, pero unos meses antes, da una conferencia que no pudo terminar de ser escrito, pero que si la pueden buscar, se encuentra fácilmente y es bastante sustanciosa, que se llama Quinto Centenario de América Latina, del encubrimiento, más bien dice encubrimiento o descubrimiento, y que de alguna manera, no que le haya copiado a Dussel ni viceversa, pero coinciden en bastantes puntos que desarrolla Dussel en cuanto al encubrimiento del otro, ¿no? Él igualmente, Ellacuría menciona, bueno, es que las propias poblaciones originarias fueron encubiertas por el proceso de ideologización propiamente español. Y al mismo tiempo, que me llama mucho la atención, menciona, y en este proceso también de invasión, es el propio etos moderno, el etos europeo, perdón, el que se descubre a sí mismo. O sea, se muestra como ideológicamente o ideologizadamente como benévolo, bienhechor, civilizatorio, pero vemos en las prácticas que se ejercen a partir de ese momento que se descubren como tales, como lo que son, ¿no? Igualmente, bueno, en este proceso, en este artículo retoma distintas cuestiones referentes a las continuidades coloniales, ¿no? Que de alguna manera coinciden con lo que se ha planteado desde el giro de colonial, de cómo esto que está discutiendo respecto a la intrusión colonial, pues tiene repercusiones con cómo Estados Unidos, que es el caso en el que se concentra, mantiene una relación imperial en América Latina, en este caso en concreto, ¿no? No hay que olvidar propiamente él como autor salvadoreño, le tocó vivir y morir en el contexto de la guerra civil, que era bastante pues patrocinada por los gringos para la burguesía salvadoreña, ¿no? Y que ahí él constantemente, y no es ingenuo frente a las distintas intervenciones, tanto económicas como supuestamente humanitarias que ejerce Estados Unidos, en este caso en El Salvador, como en toda la región, ¿no? Y al mismo tiempo me parece interesante, quizás no profundiza demasiado, pero en esta cuestión del quinto centenario, Ellacuría también menciona cierta ambivalencia que se viene de este proceso. Igual, repito, no habla propiamente de modernidad, pero sí reconoce que, por ejemplo, él como religioso, le interesa pues poner en el centro al tema el tema de la iglesia, qué papel juega, ¿no? No deja de negar que en muchos sentidos pudo haber sido como
una herramienta ideológica para justificar propiamente la invasión, pero también reconoce cómo hubo estos casos, como el de, no dice tal cual, pero que ahorita añadiríamos que menciona Jorge Alberto respecto a Bartolomé de las Casas, o por ejemplo las reducciones jesuitas en Paraguay, Vasco de Quiroga o Alonso de la Veracruz, ¿no? Dice, bueno, hay casos donde no podemos acusar o despreciar todos estos procesos propiamente modernos que se dan en América, ¿no? En este caso de la iglesia, y también llega a decir tangencialmente que igual lo que se viene no solo con la cuestión de eclesial, sino propiamente de todo el proceso desde la invasión de América, pues también tuvo algunas virtudes, ¿no? No menciona cuáles, pero bueno, reconoce que se crean distintas cuestiones, ¿no? En ese sentido, bueno, cabe un poco mencionar, bueno, yo es a modo un poco de propuesta, que revolviendo un poco a esta realidad moderna, que es lo que formulo a partir de Yacuría en este diálogo con el giro de colonial, que de lo que se crean distintas, como los conglomerados que hablaba Quijano, distintos instrumentos o productos modernos que habríamos que retomar si apelamos a un horizonte transmoderno, pues los da Santiago Castro Gómez, ¿no? O sea, podemos discutirlos, pero bueno, allá por lo menos alguna base que le menciona, bueno, la ciencia moderna, el Estado de Derecho, la crítica y la democracia moderna, ¿no? Como productos no que se crean o que le inventen propiamente los europeos, sino que más bien en este encuentro es que se van formulando, ¿no? En este encuentro de encontronazo, pues. Y asimismo, bueno, ya para ir concluyendo, me interesa también mencionar una de las propuestas que Yacuría llega a formular, aunque creo que no lo desarrolla como hubiéramos deseado, es la del el contraste de la civilización del capital frente a la civilización del trabajo, ¿no? Creo que el texto donde mejor lo desarrolla es el que se titula Utopía y Profetismo, y donde, bueno, también es un artículo con una muy fuerte carga religiosa, aunque no dejan de lado la parte filosófica, pero bueno, critica lo que él ve la civilización actual, ¿no? Tanto la cuestión del capitalismo exacerbado, no le llama propiamente neoliberalismo, pero habla de ello. Habla también del individualismo que se ha dado a partir de esta cuestión civilizatoria, de la cuestión del consumo, distintos males que él justamente está localizando, y a partir de ello es que propone la civilización del trabajo, donde el trabajo sea justamente el centro y no el capital de la propia civilización, ¿no? No es que sea lo mismo, pero yo encuentro quizás cierta analogía, igual retomando lo que se dijo previamente, con el proyecto transmoderno, ¿no? Podamos quizás establecer un diálogo con la transmodernidad de corte dusseliana y que ha sido retomada por otras voces del giro de colonial, con la propuesta de la civilización del trabajo que Ellacuría esbozó sin terminar, creo yo, de desarrollar, ¿no? Bueno, de momento esto es lo que tengo para compartirles y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Octavio. Te agradecemos la cuestión del tiempo porque estamos un poco excedidos, pero vamos a continuar ahora con Jaile Espino. ¿Es correcto el nombre? ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, es correcto. Ok, la ponencia se intitula Para una antropología política de la liberación, el diseño de un sistema político en Ayutla de los Libres, Guerrero, México. Adelante, Jaile. Gracias. Hola a todos, compañeros, compañeras. Antes de comenzar, tengo que ser honesto con ustedes y con los pueblos cuyos procesos voy a intentar enunciar. Los argumentos que voy a tratar de exponer tienen su raíz en mi trabajo de campo, es decir, no es una mera aproximación teórica, ¿vale? Aunque desde luego me interesa mucho entrar en las discusiones sobre las experiencias políticas de liberación y en ese sentido aquí pretendo abonar un poco a las ideas políticas que por supuesto presento ante su crítica. Sin embargo, estos argumentos no pueden considerarse acabados porque se trata de una investigación en marcha que tuve que parar abruptamente en 2020 debido a la pandemia que todavía asola a los pueblos. Esto es, las conclusiones y lo que podemos decir de la experiencia política de Ayutla de los Libres todavía no están acabadas en su debida complejidad. Es importante tener conciencia de esto, ¿vale? Ahora,
Pienso que debemos ponernos a la altura de los gravísimos problemas de nuestro tiempo, como los pueblos de Ayutla de los Libres. Por eso es necesario que las investigaciones militantes asuman el desafío de ponerse existencialmente a la altura de los procesos en los que intenta contribuir. Es decir, si bien tengo auténtica pretensión de abonar a las ideas políticas de liberación desde una investigación de trabajo de campo, la dificultad fáctica que tuve de estar en Ayutla el último año ha mermado lo que podría haberles dicho con una investigación más avanzada. Sin embargo, tampoco se trata de un esfuerzo inútil. La filosofía de la liberación hace aportaciones metodológicas y categoriales para iluminar con sentido los procesos de liberación de formas de dominio y explotación como en Ayutla de los Libres. Por eso, un diálogo como el que estoy proponiendo intenta hacer el pasaje epistemológico de la relación de dominación sujeto-objeto propia de cierta antropología todavía vigente a la relación ético-epistemológica sujeto-sujeto. Es decir, antes que asumir la posición del sujeto que ilumina los objetos aplicando una determinada teoría o filosofía, el diálogo que pretendemos establecer nos obliga a ponernos como discípulos comprometidos ético-políticamente, ¿vale?, con ellos, como aprendices de los que han sabido crear diseños políticos nuevos que, pues fundamentalmente, son mediaciones para hacer que la vida en general sea posible a largo plazo. Los antropólogos, los filósofos como nosotros, somos discípulos, aprendices de los que nos permiten construir conocimiento desde y con sus enseñanzas. Todavía estamos aprendiendo de ellos, pensando con ellos. Bien, y para terminar el preámbulo, debo decir que también me sorprendió que quitaran del Congreso la mesa llamada Experiencias Políticas de Liberación, porque ciertamente yo me encontraba un poco más cómodo entre los que quisieran pensar este tipo de temas, pero no lo digo por los hermanos que me emociona acompañar el día de hoy, por ustedes, que además respeto y admiro, sino por el tipo de temas que se abordan. Todo lo que se ha dicho aquí entre ustedes puede enriquecer muchísimo el diálogo y la interpretación que vamos a hacer. Me siento feliz por eso, pero lo tengo que decir, hermanos, solo a modo de provocación. Espero que nuestra filosofía no haya comenzado su autofagia. Nuestra filosofía de la liberación no piensa la filosofía de la liberación, piensa la realidad. Y eso es lo que he intentado hacer aquí. Bien. Entre los años 2012 y 2018, los pueblos de Ayutla de los Libres en Guerrero, en México, llevaron a cabo una lucha política por la autodeterminación que devino en su reconocimiento por parte del Estado de Guerrero como pueblos indígenas, entre comillas, con derecho a establecer un gobierno de acuerdo con sus, en mi opinión, mal llamado usos y costumbres. Las 140 comunidades que conforman el municipio de Ayutla de los Libres instituyeron entonces un sistema político pluri e intercultural conformado por culturas distintas, ¿no?, que son los pueblos Tunzabi, los pueblos Mepa, las comunidades afromexicanas y los llamados mestizos. El conjunto de estas instituciones diseñadas por los pueblos de Ayutla de los Libres fue llamado Consejo Municipal Comunitario. Este nuevo diseño de sistema político prescinde de los partidos y recupera los modos de organización y toma de decisiones de todos los pueblos involucrados, ¿no? Aquí nosotros distinguimos lo pluricultural de lo intercultural. Lo pluricultural indica que el Consejo Municipal Comunitario está conformado por culturas distintas, ¿vale? Mientras que lo intercultural quiere indicar, al menos provisionalmente, el tipo de proyecto. La interculturalidad es un proyecto descolonizador de las formas y contenidos coloniales, ¿vale?, cuyo fundamento son las culturas e historias de los pueblos. Bueno, en este sentido, ¿cómo producimos tipos de conocimiento
que nos iluminen en su debida complejidad los proyectos políticos, culturales e históricos de los pueblos de nuestra tierra. Lo que aquí estoy llamando antropología política de la liberación, con toda su gigantesca potencia teórico-metodológica, que en esta investigación que todavía no concluyo trato de aprovechar, puede y debe enriquecer los diálogos entre conocimientos o filosofías producidos desde horizontes culturales distintos. En este sentido, es pertinente para nosotros poner a dialogar las categorías y la metodología de la filosofía de la liberación con procesos políticos como los de Ayutla de los Libres, porque se trata de políticas de liberación de formas de dominio y explotación. El diálogo, como saben, implica reconocimiento de la capacidad del interlocutor de argumentar y crear las categorías y metodologías pertinentes a la realidad pensada. En este caso, pues los pueblos de Ayutla de los Libres, bien que argumentan y crean sus propias categorías y métodos para elucidar sus procesos y acontecimientos políticos. Entonces, solo haciendo este reconocimiento explícito de los interlocutores, puedo yo intentar no caer ingenuamente en la relación epistemológica sujeto-objeto que critiqué antes, que es propia de la producción de relaciones de dominación y extractivismo epistemológicas y políticas. Aquí quiero cuidarme bastante de eso, ¿vale? Queremos o hay intención de colaborar, no de suplantar sus palabras. Bien, los pueblos de Ayutla de los Libres ejercen su razón ético-crítica en primera instancia, afirmando la vida concreta de cada uno de los miembros de las comunidades y pueblos ante la amenaza del crimen organizado, ¿vale?, que asedió al municipio, y la no factibilidad, no justicia, no vida del sistema político municipal partidista. Su conciencia ético-crítica de ellos amenazados en su corporalidad viviente, sufriente, entonces negó la negación de sus vidas. Es decir, primero los pueblos se organizan en policías comunitarias para luchar y poder vivir, ¿no? Afirmar y defender la vida, esta vida que somos, es lo primero. La policía comunitaria es una institución fundamental porque no se trata de una policía de un pueblo específico. Digamos, no es una policía conformada de puras personas MEPA, sino que en Ayutla de los Libres es una organización pluricultural y trilingüe para defender la vida, que reconoce la dignidad de los otros pueblos negados y oprimidos con los cuales comparte territorio político. Se conformó entonces una comunidad crítica intersubjetiva que piensa las causas de su negación y crea un nuevo consenso sobre el sistema político. La organización de la policía comunitaria puso las condiciones de posibilidad para que la razón ético-crítica descubra, en diálogo intersubjetivo con los otros, las causas de su negación de sus vidas que ahora afirman radicalmente. Vale, vean la dialéctica negatividad-positividad, ¿no? Entonces, la nueva comunidad crítica, organizada en primera instancia en policía comunitaria para defender la vida, descubre que la causa del sufrimiento, opresión y exclusión de los pueblos es el sistema de gobierno vigente, pero en tanto que sistema, ¿vale? Por eso el juicio de la razón ético-crítica, en su momento negativo, juzgó al sistema de gobierno de Ayutla de los Libres como injusto y no factible, pero como totalidad. Es decir, no dijeron, el problema nuestro es nada más el par de familias que se la pasan ocupando la presidencia municipal. No, porque aunque verdadera, esa es una crítica parcial, es una crítica óntica, sino que dijeron, el problema nuestro es el sistema de partidos, pues es completamente ajeno a nuestras culturas e historias, ¿no? La organización de la policía comunitaria facilitó el diálogo entre los pueblos porque la defensa de la vida es lo primero, hay que decirlo. En el diálogo, los pueblos van adquiriendo conciencia ético-crítica, se solidarizan unos con otros.
Posteriormente, interpelan a otros miembros de los pueblos que puedan pertenecer a algún nivel del sistema vigente. Por ejemplo, un trabajador del municipio o una persona que aparezca registrada como supuesto militante de un partido político. E incluso dialogan también con sujetos que no son propiamente de alguno de los pueblos de Ayutla de los Libres, haciendo más grande los horizontes de la comunidad crítica que pues ahora adopta una nueva posición frente al sistema. Los sujetos que fueron interpelados llegaron a abogados, antropólogos, agrónomos, agroecólogos, filósofos, médicos, servidores públicos, de todo. Que bueno, que se solidarizaron y contribuyeron con la comunidad crítica de sujetos para colaborar militante y responsablemente con el proceso de liberación política del sistema en tanto que sistema. ¿Vale? Vean de nuevo la dialéctica negatividad-positividad. Esta colaboración responsable entre los pueblos de Ayutla de los Libres y los militantes que conforman la comunidad crítica, haciendo uso de su razón ético-crítica, ahora en su momento afirmativo, creó, es decir, diseñaron con factibilidad estratégica un nuevo sistema político que afirma la vida de todos y cada uno de los miembros de las comunidades y pueblos, ¿vale? Que reconoce la dignidad de los sujetos y los incluye en la participación del consenso. Bueno, pero ¿en qué consiste el Consejo Municipal Comunitario? Decíamos, es un conjunto de instituciones de conformación pluricultural cuyo fundamento es la cultura e historia de los pueblos Tzontzabi, Mepaz, afromexicanos y los llamados mestizos. Es decir, las instituciones de gobierno municipal se corresponden con los modos de organización, consenso, lenguas, historias de liberación y contenidos culturales de estos pueblos. Decimos en política de la liberación, la potentia se corresponde plenamente con la potestas, mientras que en el obsoleto e irracional sistema de partidos, la potestas es completamente ajena a las culturas políticas de los pueblos. En el flamante Consejo Municipal Comunitario, la potestas se fundamenta en ellos y se proyecta hacia el futuro, arrasando no solo el sistema de partidos, sino también, en última instancia, el modo de vida que ese sistema amparaba. Esto es, en última instancia, poner el sistema político pertinente a las culturas e historias de estos pueblos no solo significa traspasar las relaciones de dominación históricamente construidas, sino fundamental y existencialmente vivir políticamente de otro modo, ver amanecer la fría noche moderna. Porque, bueno, desde tiempos inmemorables, las comunidades de los pueblos Tzontzabi y Mepá, pero también los llamados mestizos y afromexicanos, se organizan en asambleas en las que todas las personas pueden participar. Cada comunidad consensa quiénes van a ser comisarios, secretarios comunitarios, resuelven sus problemas, incluso cotidianos, y deciden quiénes van a ayudar en las fiestas próximas. ¿No? Las asambleas tienen su funcionamiento interesante. Entonces, lo que hicieron con su Consejo Municipal Comunitario fue retomar esos modos de organización, ¿vale? Milenarios, y pasarlos a la organización municipal. El máximo órgano de toma de decisiones en el municipio es su asamblea municipal comunitaria. Es una magna asamblea en la que pueden asistir todos, que es trilingüe y en la que participan los comisarios de cada una de las 140 comunidades de Ayutla de los Libres. Ahora, el Consejo Municipal Comunitario está conformado por 2 representantes de cada una de las 140 comunidades del municipio, y estos 2 representantes son elegidos directamente por su respectiva asamblea local. Es decir, cada comunidad tiene su asamblea local en la que designan 2 representantes en paridad de género, una mujer y un hombre, para trabajar en la Casa de los Pueblos, que antes se llamaba
Palacio Municipal. Esto significa que son 280 personas que están trabajando en la Casa de los Pueblos, pero a modo de representación de sus comunidades, ya no en representación de los partidos. Sí se ve el cambio de sistema. Ahora son todos y cada una de las comunidades las que se gobiernan a sí mismas a través de sus sistemáticas asambleas. En el primer Consejo Municipal Comunitario, que empezó en 2018, llamaba la atención que el Consejo de Seguridad y Justicia estaba a cargo de una mujer, ¿no? Quiero mencionar esto para indicar que todavía hay muchos temas pendientes. El hecho de que el Consejo Municipal Comunitario esté conformado mitad hombres, mitad mujeres, está introduciendo cambios fundamentales en la estructura cultural de estos pueblos. El patriarcado, también ancestral, está siendo puesto en cuestión y las consecuencias de estos cambios apenas van a ir apareciendo, pero son de largo plazo y es de liberación. ¿Vale? Entonces, 2 minutos, por favor. para ir concluyendo. El proyecto de creación de un nuevo sistema político es un proyecto de liberación desde el consenso de una comunidad crítica. El nuevo diseño de sistema político en el municipio de Ayutla de los Libres niega factiblemente las negaciones sistemáticas que padecían los pueblos, afirmando las vidas concretas de los miembros de cada una de las comunidades y pueblos, pero afirmando también sus culturas e historias políticas, reconociendo su necesaria participación en el consenso de las cosas públicas, ¿no? La creación del nuevo diseño de sistema político y su puesta en marcha factible es la praxis de liberación propiamente dicha. Entonces, el camino de los pueblos de Ayutla de los Libres para crear un nuevo diseño de sistema político pertinente a sus culturas e historias es una praxis de liberación de la cual es posible, deseable y necesario aprender, porque en el fondo, en su sentido existencial profundo, es una praxis de liberación que traspasa no solo el sistema político municipal, sino también las mediaciones políticas que ha desarrollado la modernidad para desplegar su modo de vida. Los pueblos Mepat, Tunsavi, afromexicanos y mestizos del histórico Ayutla de los Libres, que hace 500 años empezaron a perder su mundo tal y como lo conocían, nos enseñan un diseño, una creación de modos de organizarnos que pone las mediaciones políticas nuevas para hacer posible, factiblemente, los proyectos de vida propios, de acuerdo con nuestras culturas e historias, pero también para hacer que la vida en general sea posible a largo plazo. ¿Vale? Entonces, aprender de la praxis de liberación de los pueblos de Ayutla de los Libres, pueblos maestros, es deseable y necesario porque perder nuestro mundo tal y como lo conocemos es algo que nos puede pasar a todos muy pronto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jaile. Muy interesante aterrizar todo lo que vimos en un primer momento de teoría con algo de en el mundo muy concreto, ¿no? De las comunidades indígenas y todo esto. Pues pasamos a las inquietudes. Aquí en el chat, por lo pronto, hay personas que mandan saludos. Orlando Lima, Ingrid Adriana Álvarez y Diego Ávila mandan saludos a la mesa. No hay preguntas explícitas, pero aquí en la sala hay personas que no son ponentes. No sé si quisieran participar para tener algún comentario, alguna reacción, y si no también, bueno, se vale desde luego entre los mismos ponentes. Si se les antoja también comentar algo, pues adelante, ¿no? Quizás si no hay nada de entrada, podría empezar a preguntarle a Ramiro, que había estado terminando su ponencia con una cuestión que tiene que ver con el pueblo. Miren, llegó mejor, sí, creo que llegó un comentario de Facebook, igual mejor lo voy a leer. Dice de Renaud Hernández,
amigo Jael Espino, en Ayutla de los Libres surgió una policía comunitaria dirigida por los hermanos Plácido y Bruno, lo pone con signo de interrogación, y es distinta a la CRAC PC de la Costa Chica, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y Plácido y su policía comunitaria actúan impositivamente negando la posibilidad de liberación comunal, cobra cuotas a las comunidades, recién los acaban de expulsar de Marquelia en la Costa Chica de Guerrero. Tienen diferencias pronunciadas con la histórica CRAC PC, originaria de San Luis Acatlán, Guerrero. Plácido se acercaba al Liceo, otro creador de una policía comunitaria que cobraba 50,000 pesos por cada caso que le llegaba del municipio, y robaban camionetas, trabajaba para el gobernador del estado y lo aprendió la policía y está en la cárcel. La policía y está en la cárcel. Pero tu estudio de praxis es muy interesante y creativo. Saludos. Otro comentario, lo digo continuamente para agotar estos comentarios, y ahora paso el micrófono también a los que están aquí en la sala. Comenta Emma Aguado, en Michoacán se está logrando en la actualidad la autonomía paulatina de las comunidades purépechas a raíz de la enorme organización social, cultural, política que está sirviendo de ejemplo a los pueblos indígenas del país, sobre todo de cara a las reformas de que quieren hacerse desde el gobierno federal, que siguen sin tomar en cuenta sus praxis de liberación, para parafrasear al compañero ponente. Mil gracias por la charla, sumamente interesante. Un último comentario por lo pronto de Rumbeiro, dice una pregunta: ¿cómo evitar caer en pensar desde la filosofía, asumiendo que el llamado es pensar la realidad? Bueno, yo creo que está muy abierta esta última, a quien la quisiera responder, y ahorita vamos con los de la sala. ¿Alguien que la quiera responder? La tienen en el chat por si quieren retomar alguna también, los ponentes. Bueno, tal vez yo pueda decir algo a propósito del primer comentario. Sí, adelante. Bueno, el Consejo de Seguridad y Justicia de Ayutla de los Libres no es la CRAC, aunque tiene su origen en ella, ¿no? El Consejo de Seguridad y Justicia de Ayutla de los Libres, curiosamente, ¿no?, también es elegido por los propios pueblos. Es decir, los pueblos también eligen en sus asambleas locales quiénes van a participar, quiénes van a ser los policías comunitarios que van a estar patrullando el municipio. Hasta la policía municipal está controlada, por decir, está fundamentada en los pueblos. No es una academia de policías o una policía comunitaria conformada por personas de muchos lugares, sino así tipo la CRAC, sino que el Consejo de Seguridad y Justicia está conformado por personas de las mismas comunidades del municipio. Entonces, pues ahí también otra muestra de lo interesante de este proceso, ¿no? Ok. ¿Alguien de los otros ponentes? Si no, para pasar aquí a reacciones en la sala. Sí, Octavio, por favor. Sí, bueno, aquí la pregunta, la última pregunta, ¿no? Me resuena mucho a una frase que dice el propio Dussel en su Filosofía de la Liberación, ¿no? Que la filosofía no se encarga de estudiar lo filosófico, sino que la filosofía se encarga de estudiar la realidad, ¿no? Aunque, y bueno, ya ahí sí no recuerdo exactamente cómo continúa, pero dice algo así: aunque a veces tengamos que recurrir al estudio de otros filósofos como de una manera propedéutica, ¿no? Creo que es como un llamado bien, lo que se nos plantea como un llamado muy pertinente, ¿no? El hecho de que al dedicarnos al hecho de a la propia reflexión filosófica, darnos cuenta de que el fin último sí es problematizar la realidad, pero con un afán de actuar en ella, ¿no? E inclusive también de esos problemas que encontramos y que a su vez problematizamos, pues también tratar de encontrar una solución, ¿no? De alguna manera, pensaría que al momento de una de las cuestiones del ejercicio filosófico, pues es tratar de darle categorías a esas cosas que están ocurriendo en la realidad, y de esa manera tratar de proceder o afrontarnos ante ellas, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto la filosofía de Enrique Dussel tiene muchos elementos para
asumir la realidad de manera crítica y para actuar en ella, ¿no? Creo que en ese sentido es muy palpable cómo la ponencia del compañero Jaime Espino, pues bueno, está utilizando categorías propiamente del sistema dusseliano, pues para ver cómo es una realidad y al mismo tiempo quizás tratar de comprender o no sé, en cierto entrampamiento, que las propias categorías nos ayuden un poco a dar cierta luz, ¿no? Y bueno, también el actuar filosófico y político del autor al que me aboqué, pues es claramente, aunque a veces bastante árido y que parezca abstracto, pues está enfocándose en una realidad bastante palpable como era la guerra civil en El Salvador, ¿no? Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Miren, si me lo permiten, hay 2 comentarios más en el chat, y también Gabriel Salazar, que está en sala, quería hablar, entonces, para tener todos los comentarios primero y después las reacciones, sobre todo la que ya está haciendo Jorge Alberto. Entonces, Gabriel, si quisieras comentar o plantear, ¿sí? ¿Estás por ahí? Sí, Ok, sí, sí, aquí estoy. adelante y ahorita leo el chat. Vale. Sí, bueno, para todos me gustó un montón, Ailé, qué bueno que hayas hecho esa profundización, digamos, en un territorio, pues no es además fácil, ¿no? Conozco un poco la zona. Y Jorge Alberto también que hizo, no sé, fue la otra, pues, pero ahorita lo que quiero es decirle a Octavio directamente, ¿no? He aprendido un montón, ¿no? Hay tantas cosas que desconozco de Iliacuría y me gustaría más que una pregunta, poner como a que si pudieras profundizar un poco, dijiste algo de la relación o la crítica que se tenía con Marx o el diálogo que se tenía con Marx de Iliacuría, que no profundizaste, dijiste nada más ahí, bueno, ahí hay un diálogo y un poco para saber eso, no sé si a profundidad, pero si puedas comentar un poco en torno a ese diálogo, cuáles serían los aportes que está haciendo Iliacuría o la crítica que puede hacerle a Marx y también si existe un diálogo con Dussel, digamos directamente, no sé si directo, pero si hay algún vínculo, si bien no, Iliacuría no era del círculo de Calamuchita, y sin embargo se puede ascribir a la filosofía de la liberación, si hay algún contacto, alguna mención dentro de los textos, algún, no sé si comentario, diálogo, que no sepamos y que a lo mejor tú que lo has leído más nos pudieras comentar. Eso nada más, Octavio. Eso, Enrique. Gracias. Vale, gracias. Si me lo permiten, déjenme leer el chat y quizá le paso la palabra también a Olivia para que los ponentes vayan después por la cuestión del tiempo. Nos comenta María Magdalena Becerra de Chile, una gran amiga nuestra. Felicitaciones por la mesa. Solo quisiera solicitarle a Jaile si pudiera explicitar mayormente la distinción entre pluriculturalidad e interculturalidad desde el momento de partida de la descolonialidad y la experiencia comunitaria que planteaba. Gracias. Saúl IH, una pregunta, dice la potencia, ¿cómo podría factiblemente tener el control, dominio o buena respuesta de sus potestas? Rumbeiro comenta simplemente, muchas gracias Octavio, y Olivia, si pudieras plantear tu reacción muy rápida y después Jorge y Octavio, por favor. Sí, sí, porque ya queda muy poquito tiempo. Yo solo tenía varias preguntas, pero solo voy a hacer una a Ramiro. No entendí muy bien. Primero decías que sí había una matriz común en la filosofía de la liberación y después dices que no, o sea, no entendí. ¿Hay o no hay una matriz de esos 20 representantes que mencionaste que componen la filosofía de la liberación? Gracias. Ok, Jorge Alberto, por favor. ¿Tienes el micrófono? Ajá. Sí, muchas gracias. Justamente a Jaile, que hemos atendido también ya sus trabajos de hace un rato también en el Diplomado de Filosofía de Liberación en Argentina. Y bueno, me parece muy provocadora la participación precisamente para ver cómo vamos en los contextos de nuestros países y
la lucha popular. Pero justamente en esto tendríamos que hacer una indicación, diríamos, de cuál es la relación del ejercicio del poder desde las comunidades en su vinculación con la conformación de un nuevo tipo o una nueva forma Estado. Digamos, ¿cuál es esa posibilidad de construcción de justamente de una institución, una posibilidad de una mayor, una macroinstitución para atender, diríamos, las necesidades de un país o de una comunidad mucho más amplia? ¿Cuál es la posibilidad de atención a esta cuestión, ¿no? Que se ha compartido en los últimos tiempos en la propuesta de Dussel, por ejemplo, ¿no? Gracias. Vale, muchas gracias, Octavio, por alusión y en el orden que íbamos, y posteriormente Ramiro. Sí, gracias. Y bueno, agradezco mucho la pregunta que se virtió en el Facebook, y también a la pregunta que me hace Gabriel, ¿no? Tuve que ahorita buscar mi tesis de maestría un poco para ir buscando cómo responderle, ¿no? Bueno, son distintos momentos en los que Ellacuría dialoga con Marx. Digo, hay que tomar en cuenta que el único libro como tal que tiene es justamente la filosofía de la realidad histórica, y a veces donde entren donde los otros trabajos pues son propiamente artículos, ¿no? Entonces, si acaso a veces hace como una cierta alusión, ¿no? Uno de los temas que creo que donde mejor, bueno, donde más se aboca, creo yo, al diálogo con Marx es propiamente el tema de la ideología, ¿no? Y al respecto hay varios trabajos en referente a ello, ¿no? Y me parece como muy valioso cómo distingue ideología, no como falsa conciencia, sino como horizonte de mundo necesario para la cohesión social, pero cuando deviene en dominación, como en el caso que aludí en mi ponencia, cuando se habla de una supuesta conquista o guerra justa, pues ya pasa a ser una ideologización. Y ahí emprende un diálogo con Marx, con Engels, creo que con este Bacon incluso retoma un poco de ¿cómo se llama? La caverna, ¿no? De Platón, ¿no? Ese sería uno. Y ahora lo que más propiamente me aboqué en la ponencia era en referencia justamente sí, al proceso histórico, pero en la parte del sujeto, ¿no? Para Ellacuría, bueno, él concibe muy rápidamente el sujeto humano en tres vertientes, que es agente, actor y autor. El agente remite a la parte biológica natural, el actor remite a la parte social, en la que tomamos elementos de la sociedad y actuamos en ellos, y, propiamente, y el autor, donde es la parte personal la que se lleva a cabo, ¿no? Dice que se puede caer el riesgo de absolutizar alguno de estos, ¿no? Si absolutizamos el agente, pues nos quedamos con una visión muy biologicista de lo que es el ser humano, individual y colectivo. Si absolutizamos la parte del autor, nos quedamos con una perspectiva netamente idealista, donde creemos que por ir a un curso de coaching, pues vamos a modificar las estructuras materiales que nos determinan. Y en la parte del actor, que es más o menos tratando de responder a tu pregunta, de reaccionar, es justamente que retoma ahí como crítica a Hegel y a Marx, que él considera que la filosofía de ambos deviene en que la propia potencialidad del sujeto se disuelve en el devenir histórico, político y social, ¿no? Y por ello, bueno, propone la crítica a partir de Zubiri, ¿no? Digo, podemos discutir si ese planteamiento en verdad es propiamente de Marx y de Hegel, pero bueno, eso lo detalla en un texto que se llama Persona y Comunidad, que si no mal recuerdo está en su tercer tomo de los escritos filosóficos. Y por último, otra cuestión sí, en referencia a Marx, donde sí es un diálogo un tanto no de crítica, igual en la filosofía de la realidad histórica, al final del primer capítulo, pues detalla varias cuestiones acerca de lo que hablaba de la materialidad de la historia, que es la materia misma, el espacio y varias cosas de la materia inerte, y al final ya recorre varias cuestiones igual de necesidad y azar, y en referencia a la cuestión del trabajo, dedica varias páginas y es casi puro Marx, ¿no? Lo que retoma y no, pues no parece como que haga crítica, sino que más bien reivindica esta cuestión propiamente marxista. Digo, yo no soy experto en Marx, pero quienes conocen más la obra de Marx y también han trabajado este texto, sí me dicen, pues es que hasta lo expone de una manera bastante elegante en 15 cuartillas, ¿no? Gran parte del contenido del Capital, ¿no? Digo, no conozco tanto la obra de Ellacuría como para resolver de una manera más amplia, pero bueno, de momento es lo que puedo compartir, ¿no?
Vale, muchísimas gracias. Ramiro, había una alusión a ti, no sé si quisieras responder. ¿Qué tal? Apagué la cámara porque se me estaba cortando el internet. Avísenme, por favor, si llego a tener dificultades. Bueno, en primer lugar quería colaborar a la pregunta de Gabriel respecto a los vínculos de Yacuría con el grupo argentino. No, digamos, la verdad que tengo la deuda de profundizar en Yacuría, me pareció muy interesante en ese sentido el aporte de Octavio. Sí puedo decir que Yacuría formó un grupo con Scanone. Formaron un grupo, un equipo jesuita de investigación, creo que del año 81 al 85, la verdad que es un tema, es un debe, para mí es algo que quiero en algún momento profundizar, pero digo, ahí hay un vínculo interesantísimo, e incluso creo que coordinaron un libro juntos, hay un libro que está coordinado por ambos. eh, Después hay un libro muy famoso de Yacuría sobre teología de la liberación, en el cual incluye tanto análisis sobre la obra de Scanoni y de Dussel, como aportes de Scanoni y de Dussel a la teología. Y aquí ya un poco entro en este, bueno, hasta ahí lo que yo puedo aportar, mucho más no sé, pero quería aportarlo. Eh, en cuanto a la pregunta de Olivia, a cual agradezco mucho la pregunta, es un tema, yo diría que complejo, es un tema, digamos, en el cual si hay algo que podemos saber es que no hay acuerdo. Si uno se pone a leer la bibliografía, hay posiciones encontradas, hay posiciones distintas. Efectivamente, yo lo planteé de alguna forma como un interrogante, el cómo pensar la ascripción de distintos pensamientos en una trama compartida. Y por ejemplo, si pensamos que incluso Scanone, claramente, y Dussel también, pueden ser considerados teólogos de la liberación, es decir, no solo participan de la matriz filosófica, sino también de la teológica. ¿Cómo pensar esa complejidad? Ahora, yo creo que sí, digamos, yo por lo menos en mi lectura, porque para mí en parte tiene que ver con ponerle palabras a lo que uno va leyendo, hay cosas que aún no están dichas, digamos, eh, pero sí creo que, digamos, que esta matriz común es una matriz plural, es decir, no hay una única matriz, sí tiene elementos compartidos, digo. Están pensando la dependencia, la liberación desde Latinoamérica. Dependencia, liberación, Latinoamérica, uno podría decir, son tres claves, son tres conceptos que van a aparecer en todas las obras y que de alguna forma constituyen esta matriz de pensamiento. Ahora, ¿cómo entender la dependencia? ¿Cómo entender la liberación? Ya ahí creo que hay diferencias en dos órdenes, de alguna forma. Un orden de las diferencias, o digamos, sí, de la pluralidad de las posiciones, tiene que ver con las distintas ascripciones genealógicas. Es decir, cada autor construye su propia posición a través de insertarse a sí mismo en distintas tradiciones filosóficas. Por ejemplo, Dussel en un principio se ubicaba muy claramente dentro de la hermenéutica de Ricoeur. Él después deja un poco ese esquema, pasa a la fenomenología, bueno, digo, después Scanone parte más bien de Heidegger, digamos, y en toda esta diferencia hay muchas tensiones. Por ejemplo, Marx, el marxismo va a ser todo un tema, sobre todo en los 70, entre aquellos que ascriben al marxismo y aquellos que reniegan del marxismo. Bien, ahora, para mí, digamos, lo que no, yo creo que más que el blanco o el negro, que más que decir si tienen el mismo o no tienen el mismo, es mucho más interesante las puntualizaciones, ir viendo cómo los autores van evolucionando con el tiempo y cómo van evolucionando en el diálogo de uno con otro hacia posiciones distintas. La verdad que a mí una sensación que me deja meterme, yo estoy estudiando tres autores, pero estoy leyendo a lo más que puedo, y uno tiene la sensación, cuando se mete en esa complejidad de los autores, que muchos de los temas que hoy queremos discutir, que muchos de los temas de debate actuales, de alguna forma han sido discutidos en este grupo originario, por distintos pensadores. Y yo pongo dos ejemplos menos conocidos. Yo tuve la suerte de tener un profesor que es de la filosofía de la liberación, que se llama Armando Porati, falleció en el 2012. Armando Porati es un miembro posterior, no está en los 70, él se suma en los 80, participa en la revista, y es especialista en filosofía antigua. Su especialidad es la filosofía antigua, él trabaja eso.
y va a proponer que a partir de leer a los antiguos uno puede pensar la realidad de forma mediada, o sea, no inmediatamente, sino mediado por Platón, por ejemplo. Cómo la crisis del platonismo del siglo IV nos sirve para pensar la crisis del siglo XX. Ese es más o menos su planteo. Es decir, tenemos un autor que se va a pensar los antiguos y desde ahí está queriendo ver cómo intervenir en Latinoamérica. Otro caso es el de Julio de San, que es un teórico muy conocido en el ámbito de la filosofía moderna. Es muy reconocido en ese ámbito. Y él, desde la filosofía moderna, va a estar pensando la filosofía latinoamericana, la liberación actual del continente. Esto para decir, digamos, hay una complejidad enorme de autores, de búsquedas, de programas, que tienen puntos de encuentro, pero que también se van para lugares distintos. Dussel en algún momento ha dicho hay un tronco común que se ramifica. Hay que ver cómo se piensa este asunto, ¿no? Hay formas de pensarlo. Sin duda es complejo y sin duda es muy difícil de abordar. Bueno, lo podría hacer, lo dejo ahí porque me parece que ya estamos con el tiempo y hay otras personas. Vale, muchas gracias, Ramiro. Pues tenemos que cortar por la cuestión del tiempo. Hay todavía una reacción en el chat. Les ruego que tomen en cuenta para posteriores conversaciones. Por lo pronto, pues les damos las gracias y continuamos con la mesa 5 dentro de unos minutos. Si se quieren quedar aquí, los que ya están, si no, pues pueden regresar de todos modos. Vale, muchas gracias. Una mesa muy sugerente, muy densa, pero bueno, estamos en esto todavía, ¿no? Hasta el viernes vamos a estar con estas mesas y esperamos verlos por aquí, ¿vale? Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.